bienvenidos a la Retiro del Caribe. Hoy estamos en una ciudad histórica llamada Fort Liberté. Es la capital del departamento noreste de Haití. Está ubicado en la costa norte del país. Una pequeña comunidad, como se puede ver, muy tranquilo, con edificaciones muy hermosas, una infraestructura bien bonito. Para los que quizás no lo crean, eso es Haití, mi gente. Eso es Haití. Es una pequeña comunidad sencilla donde habitan personas normales, como pueden ver, tranquilas, y todo se transita como si no pasara nada. Postdata, ese video tiene alrededor de 4 meses. Para que los haters que siempre ven hablando, yo sé, yo los leo a todos. En esta pequeña comunidad no destaca tanto la vegetación como en los otros videos que he subido, pero aquí se destaca mucho las construcciones. Como pueden ver, son casas totalmente hechas de concreto. Como pueden ver, tienen una edificación muy moderna, de plantas, de 2 o 3 plantas, incluso edificaciones, como pueden ver en este video. Haití es un país con diversos tipos de ambiente, tipo de ecosistema, tipo de personas. Es un país muy diverso, por eso digo eso, porque las personas se encasillan solamente en algunos sectores de Puerto Príncipe para decir que es el país completo que está así, porque mira dónde estamos. Estamos en Fort Liberté, miren qué organizado, mira qué bonito. Cualquiera diría que es un residencial, pero no, es una comuna donde viven todo tipo de personas, tanto personas adineradas, personas de clase media y personas pobres también. Miren qué organizado, miren qué limpio está todo allá. Realmente los youtubers que van a grabar, solamente los malos, no le hacen ningún tipo de beneficio al país. Miren qué hermosa plaza. Para muchas personas que dirían, ay, los haitianos son orgullosos de su país o de su nacionalidad. No, ahí los haitianos son muy orgullosos. Mira qué hermoso restaurante frente al mar Caribe. Mira qué establecimiento tan bonito que está en la misma comunidad. Qué hermoso. La única pequeña observación que yo debo a esa comunidad, no sé si es porque no hay tanta vegetación, porque yo soy amante de la naturaleza, ¿saben? Pero lo veo como un poco gris. No sé si soy yo, pero lo veo un poco gris en un sentido. Pero eso no quita de que sea un lugar muy hermoso, muy tranquilo, muy pacífico y también un lugar histórico, ¿saben? Eso no lo quita, eso nunca lo quitará. Y lo más curioso de esa pequeña comunidad es que sigue en construcción. Es una ciudad que todavía le faltan muchas cosas, pero mejor claro que sí. Pero las calles no están con huecos, pero el asfalto no está de todo correcto, como en los demás videos que han visto carreteras dentro de comunidades de carreteras que parecen autovías. Pero en una comunidad, vamos a decir, un poco atípico en ese sentido, pero está en construcción todavía, como pueden ver, pero no quita la belleza que podemos observar de esas casas. Como les digo otra vez, en ese video no hago tanto énfasis en la vegetación, claro hay, pero no en abundancia como en los otros, pero en este está un poquito más metropolizado, ¿saben? Como pueden ver, estamos en la plaza pública de la ciudad. Es una plaza muy inmensa que tiene cancha de voleibol, cancha de básquetbol, zona de practicar calistenia y del palcolmo tiene una catedral también. Es una cosa que toma énfasis casi en todas las ciudades de Haití. En cada ciudad hay como de 5 a 4 catedrales, o para que vean que hay más iglesias católicas que otra cosa en Haití, para los que piensan que en Haití son brujos, brujería y todas esas mamadas que sacan en las redes. Realmente a veces yo digo, la persona tiene que culturizarse un poquito más. Claro, parte de la herencia africana lo tienen, pero en Haití son más católicos que otra cosa. Qué bonito se ve todo. Ahí podemos apreciar la vegetación, que hay muchos árboles, y como pueden observar, miren la catedral. Como les digo siempre, hay más catedrales, lo único que es la principal, y tampoco que el video se va a hacer tan algo para enseñar para la catedral de la ciudad. Eso sería imposible, creo yo, man. Miren lo amplio que se ve este terreno. Ahí pueden ver la cancha de básquetbol. En la otra parte ahí hacen actividades, a veces bailan, a veces hacen competencia de voleibol, a veces hacen competencia de fútbol. Esta plaza es muy grande, así que muchas gracias por ver este video. Sígueme para la próxima. Chao, chao.